¿Te has preguntado alguna vez cómo se decide que un libro forme parte del canon bíblico? Especialmente estoy hablando del canon del Nuevo Testamento en este momento. Bueno, yo me he hecho esa pregunta con la epístola a los Hebreos. Y es una epístola muy interesante, pero queremos saber si debe o no debe estar dentro de la Biblia. Así que para comenzar quiero decir que este libro lo escogí en primer lugar porque me parece que es un libro cuya temática es muy interesante. Está hablando del santuario, aborda mucho el tema del santuario y cómo Jesús cumple con los tipos del santuario. En segundo lugar, creo que es un ejercicio de investigación muy interesante porque desde el principio de la historia del cristianismo ya muchos se preguntaban si debía o no ser parte del canon. Así que hubo un debate por allí y eso me llamó mucho la atención. Y en tercer lugar, creo que este libro es una buena guía para todo estudiante de la Biblia que quiere saber cómo el Antiguo Testamento haya cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la pregunta es, ¿está justificado que el libro de Hebreos o la epístola de los Hebreos o a los Hebreos forme parte del canon neotestamentario? Para responder a esta pregunta hay que ir a los criterios que la mayoría de los eruditos cree que se tienen para poder incluir un libro dentro del canon. Estos criterios son al menos 3, pero vayamos por partes. En primer lugar, quiero que recordemos que la palabra canon tiene en sí mismo un significado. El significado es regla o una caña recta y se refiere, ya en términos teológicos, a las reglas, ese conjunto de reglas para decidir si algo es inspirado o no por Dios y por lo tanto pueda estar dentro de la colección de los libros inspirados. Así que las 3 maneras o los 3 criterios para saber si un libro debe estar o no en el canon bíblico son los siguientes. En primer lugar, la paternidad literaria, es decir, que haya sido escrito por un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tal vez no haya sido escrito directamente por el apóstol, pero puede haber sido revisado y aprobado por el apóstol. Si cumple este segundo criterio, entonces puede formar parte del canon neotestamentario. Y también habría que incluir un criterio más, que esté de acuerdo con la sana doctrina, es decir, que no contradiga lo que la Biblia dice en otros pasajes. Así que ahí están los 3 criterios: paternidad literaria, supervisión de parte de un apóstol y que debe haber sido escrito en el tiempo del apóstol, y tercero, que esté de acuerdo con la sana doctrina. Partiendo de esto, ¿es el libro de Hebreos un libro que cumple con al menos 1 o 2 de estos criterios o los 3? Este fue el problema que enfrentó la iglesia al principio de la historia del cristianismo, quiero decir, porque mientras que algunos aseguraban por la tradición que Pablo era el autor de este libro, muchos eruditos llegaron a pensar que en realidad no se podía saber si Pablo era el autor. Había muchas discrepancias entre la forma en que está escrito el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos y la forma en que Pablo escribía las cartas que se le reconocen como de su autoría. Así que como habían estas discrepancias, algunos llegaron a pensar el libro de Hebreos nos llegó de un autor anónimo y no sabemos. Pero los que seguían sosteniendo que era Pablo el autor lo hacían porque así podía asegurarse su inclusión en el canon. Recuerda, la paternidad literaria era muy importante para que estuviera en el canon neotestamentario. Analicemos rápidamente esto. En primera instancia, ¿este libro fue escrito o no por Pablo? No tenemos una evidencia concluyente, pero creo que si no fue escrito por Pablo, él sí fue el originador de las ideas de este libro. Es decir, es su autor, no su escritor, su autor. ¿Por qué? Porque se nota que es un erudito en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento, me recordaría mucho a Pablo. Habla de cómo el Antiguo Testamento haya su cumplimiento en Jesús. De nuevo, hay mucho de Pablo ahí. Tiene mucha familiaridad con Timoteo. Al final de la epístola de los Hebreos se ve esto. Esto también nos recordaría al apóstol Pablo, entre otras cosas. Aunque hay discrepancias, obviamente, estas discrepancias se deberían a quien lo escribió. Así que creo que su autor fue Pablo. Esa es una humilde opinión, no es la palabra concluyente.
Pero además, si no lo escribió Pablo, creo que él supervisó su escritura y finalmente lo aprobó. Así que tendríamos dos criterios ya. El hecho de que haya sido su autor, es decir, haya originado las ideas del libro, número uno. Número dos, que lo haya supervisado y finalmente aprobado. Y el tercer criterio, si está de acuerdo a la sana doctrina, pues bueno, solamente tenemos que comparar lo que dice el libro de Hebreos con el resto de la Biblia y nos damos cuenta que el libro de Hebreos está de acuerdo con la sana doctrina y nos presenta a Jesús en armonía con todo lo que presentan los evangelios, las otras cartas paulinas y otros pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, en conclusión, aunque no sepamos a ciencia cierta si Pablo lo escribió o no, sí podemos saber que es un libro inspirado por Dios y que es un libro que vale la pena leer porque tiene mucha riqueza espiritual. Que Dios te bendiga y sigue estudiando la palabra del Señor.